digo, cosas que solo pasan en Chile, nos cuesta hasta entenderlas. ¿Quiere ver esta portada de las últimas noticias? Se la Escandaloso. Maldito, mire, se la muestra a usted porque está más cerca. Esto sí que es escandaloso. Liberan por error a imputado por crimen del rey de Meix. Ahí dice, la Fiscalía investiga presunta falsificación de orden judicial. Y aquí está el concepto. ¿Cómo le denominamos a esto? ¿De qué se trata? ¿Es realmente una falsificación? Hay infiltrados ya en el Poder Judicial, que sería gravísimo. ¿Qué pasa con las víctimas? Porque esto es una revictimización, porque este sujeto que debería estar preso, probablemente ya o anda caminando por la calle o está fuera de Chile. Y estamos hablando de uno de los delitos más graves. Este es sicariato. Exactamente, crimen por encargo. Recuerda usted al denominado o autodenominado rey de Meix, que fue asesinado a la salida de su departamento en la comuna de Ñuñoa. Pero vamos a entremos a los detalles, porque esta cuestión es realmente insólita y digno de analizar, porque necesitamos... José María, súbate a esta conversa, viejo. Venga, hermano. Voy. Espérense, tomo mi café. Le damos la nota que trae las últimas noticias respecto a este tema, ¿te parece? Buenos días, padre. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Sí, son buenos días. O sea, Oye, son que cuesta extraños, por lo entender. menos, para decirlo menos. Ministerio Público despachó una nueva orden de detención. Todo esto ocurre, para que usted se haga una idea en su casa, en cuestión de minutos, horas. O sea, Sí. no es que esto, Claro. que el señor está hace un mes en prisión preventiva y que de repente Claro, llegó se una orden. decreta la prisión preventiva y luego llega esta orden para que lo libere. Es así. El imputado, porque en ese momento era imputado, recordemos, hagamos un repaso. Este es un sicariato, Sí, eso claro. es lo que ha acreditado la Fiscalía, que ocurrió en junio Sí. contra un comerciante de Meix. La Fiscalía dice, durante la formalización, que estos sicarios habrían recibido 30 millones de pesos por matar al comerciante del barrio Meix. Claro, por lo que entiendo, ese era el acuerdo inicial, pero que solamente le habrían entregado 4 millones de pesos y el resto no se alcanzó Claro. a pagar porque Pero mira, no se vamos a la nota, porque estos tipos finalmente fueron detenidos, fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron en prisión preventiva porque además la Fiscalía logró acreditar los hechos muy firmemente, Claro. incluso con premeditación, con investigaciones, que estos gallos hicieron una investigación previa para saber la ruta, los horarios, toda la cuestión. Mira, dice, es que esta bajada es importante. Octavo Juzgado de Garantía de Santiago habría decretado prisión preventiva para 3 venezolanos acusados de cometer un crimen por encargo. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo tal bien. cual. Claro. Pero mire lo que pasó. La Fiscalía Nacional abrió una investigación para determinar la legalidad de una orden presuntamente emanada del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo que horas antes o minutos antes había decretado la prisión preventiva. Claro. El octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que revirtió la prisión preventiva del venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado junto a otros 2 compatriotas por el homicidio de un empresario de Meix en Ñuñoa. En un comunicado, este organismo explica que la investigación incluye la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos. O sea, acá la tesis, al comienzo, o sea, la primera hipótesis que está planteando la Fiscalía para esta investigación es derechamente que o hubo una falsificación o hubo una alteración dolosa de sistemas. Ahora, la alteración dolosa de sistemas informáticos... o sea, Gendarmería, anoche, porque vimos la noticia y empezamos de inmediato. Gendarmería nos asegura que les llega esta orden de liberación. ¿Les llega esta orden de liberación? Por conducto regular. no, claro, dentro del sistema, hasta el canal oficial, digamos. Cómo se hacen estas cosas, que la verdad, poco sabemos cómo se hacen estas cosas. Yo no sé si acá hay un sistema, un software que maneja Gendarmería a través del Poder Judicial, donde hay una comunicación directa para este tipo de documentos, o se hace a través de correo electrónico, no lo sé. Eso sería muy interesante aclararlo. Bueno, continúo con el siguiente párrafo. Osmar Ferrer y sus cómplices fueron formalizados el miércoles pasado y el tribunal acogió la petición de prisión preventiva para los 3. Sin embargo, el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio desde el complejo penitenciario Santiago 1 en virtud de una resolución presuntamente emanada del octavo Juzgado de Garantía de Santiago que dejaba sin efecto su prisión preventiva, dice el comunicado. Yo creo que acá esta cuestión ya debe estar bastante clara, porque es cosa de ir a preguntarle al octavo Juzgado de Garantía. Claro, ¿y de dónde emanó esa orden? Si es que llegó por correo electrónico, ¿desde qué correo electrónico salió? Y vienen Es con así. firma. Mira,
Dice, la orden tendría fecha 9 de julio, es decir, el mismo día de la formalización. Sí. Estaría dirigida al Centro de Detención Preventiva Santiago I y habría sido firmada, lo que dices tú, Repe, por la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez. En ella se menciona que se ha dejado sin efecto las medidas cautelares respecto del imputado Ferrer Ramírez Osmar Alexander. Así fue emitida. Entonces, además la Fiscalía pidió una nueva orden de detención en contra del prófugo y coordinó con las policías la activación de equipos destinados a encontrarlos, dado la gravedad del delito por el cual fue formalizado. Es un crimen por encargo. Esto es sicariato. Pero espérate, hay que ser bien ingenuo también pensar que este sujeto, así con todo esto, porque, ¿sabes qué? Es tan grave que uno dice, chuta, este gallo es importante dentro de su banda, ¿o no? Para haber hecho todo esto, ¿por qué había tanta intencionalidad para rescatarlo? Entonces quizá ya está fuera de Chile. No, o sea, ¿te cabe alguna ¿Esto fue duda? el 10? ¿A cuánto estamos? No. 15, estamos a 15. Esto pasó el 10. Se está tomando un daiquiri en alguna playa venezolana, O sea, seguramente. Y en general los dos centros de escondite son Venezuela y Colombia, Claro. cuando escapan de Chile. En alguno de esos lugares podría estar. ¿Qué nos dice Gendarmería entonces? Les llega un mail y les llega desde un mail institucional con el que ellos habían trabajado anteriormente. O sea, no levanta sospecha cómo llega esta orden a la penitenciaría, a Santiago I. Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa en el tribunal? Porque Gendarmería dice, aquí no hubo nada raro. Y ese es el punto. Entonces no estaría pasando, y ojo, los gendarmes te dicen, y no es mi rol cuestionar si una orden firmada por una Es jueza es Por eso, conducente o no es Es conducente. importante el punto que dice, es importante el punto de José María, porque Gendarmería dice que no hubo hackeo, que ya está archicomprobado, Exacto. que no se hackeó Claro. el sistema de Gendarmería. Mira, Por ese lado está todo bien. Sigamos con la O lectura y estaría. después entramos quizás, si ustedes quieren, a la hipótesis que podemos manejar sobre esto, digamos, porque ante falta de información podemos plantear algunas hipótesis y intentar entender qué diantres pasó aquí. ¿Continúa o continúa usted? Continúa tú. Acá, cerca de las 13 horas del 19 de junio último, los tres venezolanos abordaron al empresario José Reyes Osa, de 43 años, quien andaba con un amigo. Comillas, se estableció que el móvil del homicidio fue derechamente haber sido contratado este grupo de personas para darle muerte a cambio de una suma de dinero, dijo luego de la formalización el fiscal Sergio Soto del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía. Te quiero contar la frustración que debe tener el fiscal. O sea, explicó que el ofrecimiento para cometer el homicidio fue de 30 millones de pesos, de los cuales los delincuentes habrían recibido 4.500.000. El trío llegó en un auto al sector de la calle Quirihue de Ñuñoa, donde vivía José Reyes Osa. Sabían a qué hora iba a llegar el empresario desde la región de Valparaíso e incluso tenían una foto de él, lo que probaría la premeditación, entre otras pruebas. José Reyes Osa corrió por la calle y cayó. Por eso fue alcanzado por uno de los venezolanos. Otro de los integrantes de la banda le robó a un amigo del empresario y luego se unió al otro para ejecutar el encargo. Soto dijo que un chileno vinculado a los negocios del empresario contactó a un venezolano que a su vez conocía a este trío. Ahí está el encargo. Claro. Ahí está el Ahí se encargo. configura el encargo. Comillas, estos sujetos al día siguiente de haber cometido el delito y una vez que recibieron parte del dinero, habían acordado por realizar este homicidio, se trasladaron al sur del país, particularmente a Osorno, lugar en el que estuvieron aproximadamente 15 días a la espera de qué ocurría en el transcurso de la investigación. Es decir, se fueron a fondear, básicamente. Claro. De hecho, mantuvieron constante comunicación con cercanos para ver si, por ejemplo, andaban en busca del vehículo que habría participado en estos hechos. Repe, punto ahí. Esto nos entrega una pista clave sobre la importancia de los imputados. Porque si fueran meros soldados, Claro. hubiesen cometido el sicariato sí. y no se quedan en Chile. Sí. Salen rápidamente de Chile. Después pueden volver a entrar, pero salen de Chile. ¿Por qué tenían que quedarse en Chile? ¿Qué otros negocios, qué otra información manejan
¿Qué parte del engranaje? Claro. Porque la Fiscalía está Pero diciendo que los amarra. que esta es una célula del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, mira, sí, aquí incluso el fiscal habla de la estructura. De hecho, mantuvieron constante comunicación con cercanos, es decir, con otros miembros probablemente de la banda, que les iban informando si es que estaban buscando el vehículo, si es que estaban los operativos, o sea, estaban esperando que les dijeran, ok, se calmó todo, muévanse. Pero está claro que estaban... Es que hemos visto otros casos de sicarios que cometen el homicidio y arrancan. Salen por ejemplo, el caso Ronald Ojeda. Claro. ¿Cierto? Se comete el homicidio, se arranca. Se encuentra uno en Costa Rica, otro en Colombia, dispersado, otro en Venezuela. En este caso, ellos se tienen que quedar en Chile. Claro. Y ellos deciden esconderse en Chile y se sienten con la seguridad de tener redes en Chile para poder esconderse. ¿Sabes por qué me da la Eso sensación? habla de jerarquía de la estructura, Pri. Y seguramente tienen una casa de seguridad, ¿no son? ¿No? Exactamente. Ya, puede ser eso, pero puede ser también que se hayan quedado en Chile, sobre todo porque habían acordado un pago de 30 millones de pesos hasta que le pagaran los 30 millones. También. Solamente le habían pagado 4 millones y medio. Pero tienen Porque- terceros que pueden encargarse que esa plata les llegue igual. También. O sea, no es necesario que se quedaran ellos, porque es parte de una estructura amplia. ¿Sabes qué me... ¿Por qué queremos analizar un poco a ellos? ¿Y por qué es importante que se hayan quedado en Chile, que se hayan fondeado en Chile, Sí. que sean Es que importantes, hay que ser mal pensado en todo. que tengan redes en Sí, Chile? sí. Porque quizás no estamos frente a cualquier No sicario, es el último soldado eslabón de la cadena. del Tren de Aragua. Sí. ¿Y por qué liberan uno y no los tres? ¿Qué tenía distinto el que es liberado Claro. que los que se quedaron adentro? Osmar Ferrer, ¿no? Tomemos contacto con Rodrigo Pérez porque queremos conocer el perfil de esta persona. Rodrigo, buenos días. Sí, de este asesino, presunto asesino que a esta hora está en libertad, en las calles probablemente de la ciudad. Eso es lo más peligroso. ¿Quién es este sujeto? Mira, más allá de los datos que hay, que finalmente no son muchos, sí te puedo hablar de la conducta que han tenido y cómo se han movido dentro de la ciudad luego del asesinato, para que nos hagamos una idea del perfil. A ver, este es un sujeto, para que ustedes se hagan una idea, que es contratado por otro venezolano. Un venezolano que finalmente cumple las órdenes de un chileno, rival del Rey de May. Es decir, una persona competencia del Rey de May contacta a un venezolano y este venezolano finalmente entonces contrata a estos 3 sicarios. Los 3 sicarios tenían información ese día que iba a viajar el Rey de May desde Valparaíso hasta Santiago. A las 11 de la mañana aproximadamente se les observa en cámaras de seguridad con una fotografía, lo que determina la premeditación del asesinato. Lo abordan. En ese momento, según las cámaras de seguridad y según la interpretación de la Fiscalía, habrían tenido la intención incluso de secuestrarlo. Pero finalmente se le arrodilla y se le ejecuta de espalda. Estamos hablando de un crimen tan a sangre fría que Osman, la persona que hoy día está en libertad, luego de cometer este delito, se van junto a otros 2 sicarios a Estación Central y se van a comprar colaciones para el almuerzo. De ese sujeto estamos hablando. Posterior a eso, se dirigen hasta Osorno. Están ahí prófugos, evidentemente, siendo investigados, siendo buscados, hasta que regresan a Estación Central. Y es ahí entonces donde los capturan. ¿Qué es lo que ha determinado la Fiscalía hasta ahora? Es que Osman, junto con sus compañeros de delito, de crimen, no pertenece a una línea de mando del Tren de Aragua, más sí tiene vínculos y probablemente, y aquí está la clave, yo creo, de esta investigación, tiene información importante para los líderes. Probablemente por eso es rescatado de esta manera tan particular, al menos para las instituciones del Estado. El interés era habría sido para resguardar esa información, ya que estando en prisión, ahí probablemente hablan más de la cuenta. Entonces, quizás también aquí estamos especulando por las razones de que sacaron a un sujeto y no a los 3. Ahora, Rodrigo, cuando tú haces el relato y efectivamente parte de la sangre fría de estos sujetos tiene que ver con lo que hacen posteriormente al crimen, es que se fueron a almorzar. O sea, una persona que comete un acto así de criminal
lo menos que piensa, a lo mejor está nervioso, hasta mira, se te quita el hambre. Pero resulta que ellos se fueron a comprar colaciones a Estación Central. Exactamente, estamos hablando de sujetos que probablemente tienen ya un prontuario, tienen ya a sus espaldas varios crímenes probablemente, ¿no? Por la sangre fría que tú justamente relatabas. Lo que sabemos de él al menos es que entra de manera irregular al país, que se mantiene así y de hecho es más. Mira, si tú ves la orden, que todavía no sabemos si es real o no, Gendarmería dice que sus sistemas no fueron hackeados y que la orden es real, que ellos la ejecutaron. Bueno, si tú ves la orden, aparece root, aparece el nombre completo y aparece root 0000-0. ¿Por qué no tiene root? Rodrigo Pérez. No sé si la tienen ustedes ahí la orden. Lo estamos viendo, Rodrigo. Dígame. Solamente para saber, ¿se sabe cuándo ingresó a Chile? No se sabe a ciencia cierta porque tampoco han colaborado con la fiscalía. Fueron detenidos, hay poca información que ha emanado de parte de ellos. Lo que sí se sabe es que no tiene root. En el momento de enfrentar a la justicia tiene que portar sus documentos, no lo portaba. En el momento de la detención tampoco, evidentemente. Y por eso entonces se determina que está de manera irregular y que no tiene documentación chilena. Hay muy poca información respecto de este sujeto que hoy día está en libertad y que salió caminando. No cortó ningún fierro, ningún barrote de la cárcel. Sí. Salió caminando Santiago 1 a las 18 horas. Eso es lo más grave. Y muerto de la risa. Hay muchas cosas que acá necesitamos tener explicaciones porque, de verdad, aparte de la investigación, yo creo que la ciudadanía del país necesita una explicación relativamente racional respecto a este tema. Sí, seria. Porque acá estamos viendo una resolución que tiene una firma digital. Sí. Esa firma digital, Exacto. ¿quién maneja la firma digital de la jueza? Aparte de la jueza. Funcionarios del juzgado, secretario del juzgado. Puede ser, claro. Yo no lo sé a ciencia cierta, digamos, pero me parece de toda lógica que muchas veces un secretario de confianza firme lo que le pida la jueza, ¿no es cierto? Eso entonces, es muy extraño porque además, si ustedes ven, Santiago, 9 de julio. O sea, el mismo día en que se decreta la prisión preventiva, se emana esta orden. Y el formato. Claro. El formato está perfecto. Así son realmente estos oficios. No, claro. Ahora, ¿por dónde llegan? ¿Cómo llegan? ¿Son falsificables o no? No lo sé. Mira, vamos a tomar contacto con Claudio Valdivia, que está con nosotros esta mañana. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo me imagino que realmente no entiendo nada. Tú estás como Condorito, exijo una explicación, ¿no? Efectivamente, es como Condorito, exijo una explicación. Fui asesor del Poder Judicial durante muchos años. Todos estos documentos se firman con firma electrónica avanzada. Lo que ustedes ven en pantalla. José María dice algo muy correcto. ¿Esa es la apariencia de un documento judicial? Sí, pero falta algo. ¿Qué falta? ¿Saben qué falta? El código QR y el código. Ya, es que eso está incluido y lo que me avisan es que se cortó para mostrarlo aquí en cámara, Claudio. Lo traía Claudio. Ya. Sí, traía el código QR. Independiente de eso. Cuando vienen con código QR, vienen con un código. Y Gendarmería, lo que uno espera en el mundo ideal, es que ese código QR lo chequeen. ¿Ya? Entrar al sistema, al CIAG, a todo el sistema del Poder Judicial, significa que una persona hackeó el sistema del Poder Judicial y eso es lo que debieran estar viendo. Cada sistema de justicia familiar, justicia laboral, justicia penal, tienen un sistema informático distinto. Y el sistema penal tiene. Yo me metí hoy día en la mañana, tengo una causa del 8º juzgado de garantía y tengo varias resoluciones firmadas por la misma magistrada. Y, a ver, para que haya ocurrido eso, alguien se tiene que haber metido al sistema. Ojo con eso. Si es que es la resolución verdadera, y tengo muchas dudas, me parece que aquí alguien puso cualquier código QR, quizás ustedes lo tienen, pudieran ver el código QR a dónde lo lleva, porque si lo lleva a la oficina judicial virtual, estamos perdidos. Realmente estamos perdidos porque hackearon el Poder Judicial. Claudio, el hackeo es una tesis, pero ¿me permiten ponerme más mal pensado todavía? ¿Y qué pasa si este documento es original? Claro. Y efectivamente fue emanado desde el tribunal.
Pero lo hizo, por ejemplo, un funcionario del tribunal bajo extorsión de una organización de crimen. O lo hizo a cambio de una coima. Ahí no hay hackeo. El documento sigue siendo legítimo, Sí. pero nos denota otro problema muchísimo más Que grave. por donde se le mire todo es grave. Mira, acá Pero tenemos... José María, Mira. Sí, lo que pasa es que yo creo que a esta Tengo altura no hay duda. nada descartable, mi querido Claudio. O sea, nada es descartable. Perdóname, o sea, hemos visto a funcionarios de la FACH transportando ketamina, que es la droga preferida del Tren de Aragua. Hemos visto a funcionarios del ejército también transportando Cocaína. millonarias cargas de cocaína. Por Dios, o sea, a esta altura del partido no tenemos que ser ingenuos. Todo puede pasar y todo tiene que ser súper investigado porque al final, si esta orden llega por canales formales hasta Gendarmería, por canales formales que yo me imagino que existen estos... No es que yo te mando un WhatsApp con el documento. Claro. Yo me imagino que habrá canales formales donde esto se procesa, donde alguien chequea el código QR. Habrá algún tipo de protocolo, supongo yo, digamos. Y, o sea, por eso digo, no podemos ser ingenuos y tenemos que tomar estas cosas e investigarlas a fondo. ¿Quién tiene acceso a la firma electrónica de la jueza, aparte de la jueza? Todo eso, yo creo que no hay que llegar tan lejos. No hay que llegar tan lejos. Pero mira, veamos la declaración pública de la Fiscalía. Santiago, 14 de julio de 2025. La Fiscalía de Chile informa que en horas de esta tarde tomó conocimiento de la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el delito de robo con homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa y formalizado el pasado 10 de julio junto a otros 2 sujetos por su participación en el homicidio de un empresario de Meix. Cabe recordar que en dicha audiencia el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los 3 imputados, la que fue concedida por el tribunal competente. Sin embargo, el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio desde el complejo penitenciario Santiago 1 en virtud de una resolución presuntamente emanada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago que dejaba sin efecto su prisión preventiva. Ante esta situación, el Ministerio Público adoptó de inmediato las siguientes medidas. 1. Se solicitó una nueva orden de detención en contra del imputado liberado, actualmente prófugo. 2. Se abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que permitió la excarcelación, incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos. 3. Se coordinó con las policías especializadas la activación de equipos destinados a ubicar al imputado dada la gravedad del delito por el cual fue formalizado. Y concluye el Ministerio Público reiterando su compromiso con la persecución penal efectiva y con la protección de la seguridad pública. Este grave incidente será investigado hasta sus últimas consecuencias con el fin de establecer las responsabilidades que correspondan. Y acá se nos abre un abanico de hipótesis. Desde un compadre muy bueno para usar, no sé, pues, Photoshop, Paint, no, ahora con inteligencia Es que aquí hay un artificial dato estamos medio clave, atrasados, pero... Pepe. El dato clave es, y si nos están viendo de Gendarmería, por favor escríbanos. Se chequeó el QR del documento. Si a Gendarmería el QR del documento les arrojó una validación del documento, quiere decir que el documento es totalmente legítimo. Que el documento efectivamente emanó desde el tribunal. Claro. Y ahí la investigación que se abre no es una investigación de hackeo, porque el documento es legítimo. La investigación que se abre es qué está ocurriendo dentro del tribunal. Si hubo extorsión, si hubo pago de coimas. ¿Quién lo envió y por qué lo envió? ¿Quién Claro. generó el documento? Sí. Mira, Claudio, este es el comunicado de Gendarmería. Dice, respecto a la libertad de un imputado de Santiago 1, tras dar cumplimiento a una orden judicial, Gendarmería informa que, luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile. Asimismo, con fecha 10 de julio y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema una orden del juzgado de garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución. Es lo que comentabas tú, José María. Me da la sensación que este párrafo tiene que ver con que si se chequeó, por ejemplo, el código QR, si esto era legítimo. Tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema una orden del juzgado correspondiente. Y dice, la institución penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información en razón de la investigación que se ha abierto al respecto. Ahora,
perdón que me haga esta pregunta, pero quizás cuántas veces ha pasado y recién ahora nos venimos a dar cuenta, po. Porque, ¿por qué nos dimos cuenta ahora? Eso es una muy buena pregunta. ¿Quién alertó? La prominencia Si esto fue del el 10. diputado. Esto fue el 10 y ayer era 14. Ayer explotó este escándalo. ¿Qué fue? A lo mejor, no sé, la defensa en algún minuto de la víctima, la persona, los familiares de la víctima. No tengo idea, pero O el ojo con Ministerio eso. Público, po. Es importante que digan cómo supieron de esta situación, en qué minutos se enteran y por qué se Priscila. enteran. Claudio. Priscila, es muy grave lo que ocurrió. Es extremadamente grave lo que está ocurriendo. Estamos hablando de una persona que no solamente es peligrosa por uno de los delitos más graves de nuestro sistema judicial, sicariato. Es grave por la permeabilidad del sistema. Porque aquí lo que ustedes dicen es muy correcto. Primera cuestión, la resolución es correcta. Tiene el código QR, fue firmada por quién tiene que ser firmada. Esto es firma electrónica avanzada. No hay una persona firmando, hay una persona que está apretando un botón. Ese botón lo apretó la persona que correspondía. Me parece que la jueza es la primera que tiene que decir, yo no firmé. Y si ella no firmó y la resolución es válida, es que alguien se metió al sistema de ella. Alguien falsificó las claves de ella. Primera cuestión. Segundo, ¿cómo le llega a Gendarmería? Gendarmería tiene canales para que le lleguen estas resoluciones. ¡Ojo! ¿Es correo electrónico? ¿El correo electrónico también se lo hackearon? Es que estamos hablando de varios filtros, no Claro. uno. Estamos hablando de varios filtros. Entonces es tan grave que me parece que la explicación del Poder Judicial ya debió haber llegado. Aquí el Ministerio Público ha hablado, Gendarmería ha hablado, y el Poder Judicial, por favor, me parece que es extremadamente grave, porque todos los días se están despachando este tipo de orden. Pero Ya, ¿sabe lo que hace presuponer eso, Claudio? Porque si la orden hubiese sido falsa, el Poder Judicial anoche la chequeaba, sacaba un documento diciendo la orden que se emitió a Gendarmería es falsa y por tanto Mira, se comprometieron. vamos a Va hablar escuchar el al ministro Cordero. de Seguridad Pública, Luis Cordero. Escuchemos. Saqueo, pero ¿cómo se explica que una persona que no está documentada en nuestro país tenga este tipo de documentos a su favor y que ahora esté libre y que incluso pueda estar fuera del país? Mire, el Ministerio Público ya ha hecho su declaración, está ahí una investigación penal en curso. En segundo lugar, Gendarmería ya ha hecho su declaración, terminó cómo recibió el documento. Nosotros estamos a la espera de lo que informe el Poder Judicial y, por cierto, es una situación completa y absolutamente inexplicable y que requiere de al menos identificación adecuada de los hechos durante la mañana del día de hoy. Las responsabilidades es un asunto que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero la situación es inexplicable y es grave y afecta la confianza en el sistema de justicia. ¿Espera algún tipo de reunión con la justicia, con Gendarmería? Es un asunto que está llevando a cabo el ministro Gajardo. Por ahora, estas han sido las comunicaciones oficiales que se han hecho y el Ejecutivo, por cierto, está muy preocupado. Le quiero señalar que en el caso de este homicidio, que es un sicariato, las tres personas tienen un nivel de peligrosidad muy alta. Los hechos ocurrieron el 19 de junio. La policía y el Ministerio Público actuaron con prontitud. Nosotros le hemos pedido a las policías actuación rápida y expedita en el esclarecimiento de los homicidios. Y por cierto, este es un hecho que afecta seriamente todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio Público y las policías en el esclarecimiento de este tipo de Ministro, delitos. ¿se sabe respecto al documento? ¿Es un documento que está falsificado, que está escrito por encima? ¿Cómo es que realmente le queremos preguntar porque no se entiende cómo ocurre algo así? Es parte de lo que tiene que aclarar el Poder Judicial el día de hoy. La Gendarmería reconoce ese documento como un documento que ha sido expedido legalmente. Tiene un código QR que permite su validación. Si es falsificación ideológica o no, es un asunto que forma parte de la investigación penal. Muchas gracias. Ya, que esté muy bien. Ministro, Gracias. También está a la espera de lo que diga el Ahora. Poder Judicial. Habla de falsificación ideológica. Sí, pero es una falsificación. Pero ¿a qué voy? Es un documento al parecer legal. Exacto. Lo que pasa es que fue alterado, digamos, ideológicamente, digamos, desde el punto de Se vista... ocupa para otros fines. Se que ocupa no. para otros fines. El asunto acá es que Claudio Valdivia dio en el clavo en una cuestión. Porque por más que seáis ciego en el Photoshop o con inteligencia artificial, usted tenéis que tener acceso a la firma de la jueza, que se valía con el QR. El QR, entre otras cosas, no solo te lleva a otro lugar, digamos, que
que le da un respaldo a la orden, sino que además establece la legalidad de la firma y el documento. Para eso alguien tiene que tener acceso a la firma de la jueza. Segundo, ese correo no se manda de los3chanchitos@gmail.com con destino a gendarmería@gendarmería.cl o Santiago1 gendarmería.cl. No, pues eso tiene que salir de un mail, de un correo electrónico institucional. Seguramente con la seña del octavo juzgado de garantía o de la jueza, no sé, o del secretario de la jueza, una cosa así, o el secretario del juzgado. Y, o sea, los caminos para hacer que ese documento llegue a Gendarmería es muy complicado. Sí. Para que tenga la credibilidad que tiene que tener. Tienes toda la razón, porque una cosa es emanar un documento y otra cosa es saber cuáles son los pasos a seguir. ¿De qué mail tiene que salir? ¿Cuál es la jueza que tiene que firmar? Exacto. O sea, todo eso es demasiado, porque cualquiera de nosotros, nadie sabría cómo operar. Entonces, si es un externo quien hizo esto, sabe mucho. Y eso Mira, es grave. Pri, tenemos un documento que el mismo ministro de Seguridad está reconociendo que Gendarmería reconoció como legal. De hecho, hace referencia al código QR y en ningún momento dice el código QR no funcionó. Dice, Gendarmería le funcionó el documento. El documento emanó del tribunal. Sí. La persona que creó este documento, esa persona está dentro del tribunal. Claro. O sea, esa persona sabe perfectamente todo el conducto regular y el procedimiento para hacer efectiva esta liberación. Por eso es tan importante lo que va a decir el Poder Judicial. Piénsense en algo. Si el documento hubiese sido falso anoche, el Poder Judicial revisaba el código QR y sacaba un comunicado diciendo nos imitaron un documento. Claro. ¿Por qué se demora el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial tiene que estar investigando qué ocurrió adentro del tribunal, porque el documento es a todas luces, y según prácticamente lo está reconociendo por deducción el ministro de Seguridad, Es verdadero. legítimo. Oye, ahora el hilo se tiene que tirar desde la jueza Irene Rodríguez. Desde ahí saber quiénes manejan la firma digital, dónde estaba ella al momento de ser enviado este documento, cuántas veces ingresó al sistema. Todo eso, yo me imagino, Claudio, ¿tú nos puedes decir si conoces también los antecedentes de la jueza Irene Rodríguez? A ver, Priscila, me parece, perdonen que enfatice el punto, pero me parece gravísimo. Porque aquí la jueza se le perdió el notebook, porque la jueza tiene que haber firmado a través de su notebook o a través de la pantalla del computador que tiene en el mismo tribunal. Primera cuestión, ¿la jueza dio aviso que le habían robado el celular? ¿Que le habían robado el computador? No lo sabemos. Pero esto, vuelvo hacia atrás. 10 de julio, ¿qué fecha es hoy? ¿15? Claro. En 5 días, ¿no se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta del Poder Judicial? ¿Quién está hoy día dando luces respecto del Poder Judicial o de Gendarmería? ¿Quiénes se dieron cuenta? Eso es muy importante, Claudio, porque también probablemente vamos a tener que mirar para atrás qué otras órdenes se emanaron desde ese mismo mail con la misma firma y a quiénes iban dirigidas. Porque es probable, mira, no tengo ni una duda, que capaz que esta sea la guinda de la torta y recién nos estamos dando cuenta. Por eso es importante saber quién avisó que esto ocurrió. Hay que ver la fecha del comunicado del Ministerio Público. ¿De cuánto fue? Ayer. Ayer, 14. Y Ya esto está- ocurrió el 10. el 10. 4 días se 4 días. demoraron. ¿Sabes qué? A mí me sonaba el nombre de la jueza. ¿De dónde? Fraude Carabineros. ¿Se acuerdan cuando los funcionarios de Carabineros, que eran 11, quedaron libres después de haber cometido un millonario fraude contra el fisco? Y la jueza además salió abiertamente a defender por qué había decretado la libertad. Esa fue la primera vez que escuchamos del octavo juzgado de garantía y de esta jueza en particular. Nos estaba dando vuelta el nombre y empezamos a googlear y es el mismo tribunal. No estoy diciendo que son hechos relacionados, estoy diciendo que es un tribunal que no es primera vez que hace noticia. Es que hay que